La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Muy buen día, José. Aquí dispuestos a una buena conversación, con mucho gusto. Y acribíllame con tus preguntas, que es lo mejor del programa. A ver, coméntanos. eh, ¿Cuáles son los retos que va a tener que asumir de inmediato el Papa Francisco si tú le echas una mirada geopolítica a tu estilo? Mira, primero, hay retos internos y retos externos. Voy a responder directamente a tu pregunta. Los retos internos son organizar todo el aparato, por así decirlo. Permítame hablar con esta comparación del poder ejecutivo en el Vaticano. El Estado Vaticano es un principado, es una monarquía absoluta. El jefe del Vaticano es un monarca absoluto. Técnicamente se llama principado electivo vitalicio, porque los príncipes de la iglesia votantes, que fueron 133 cardenales, hay otros más, esos príncipes de la iglesia o principales, príncipes significa princeps, principal, ellos lo han elegido y eligen para que sea al mismo tiempo jefe de la Iglesia Católica. ¿Cómo es que es? ¿Por qué es el primer paso para lo de jefe de la Iglesia Católica? Para ser obispo de Roma. Es lo primero que es obispo de Roma. Por eso en su saludo, saluda especialmente a los romanos y dice que el Papa Francisco amaba a los romanos. Recuerdan eso, ¿verdad? Y en segundo lugar, como jefe del Estado de Vaticano o al mismo tiempo. Y el Estado Vaticano tiene un poder ejecutivo, el legislativo es él, no tiene un legislativo. El ejecutivo, el poder absoluto está en él y en lo que se llama la curia romana, que es el poder ejecutivo. Esa es su principal responsabilidad. Entonces vamos a ver cómo se mueven las fichas, qué tipo de cardenales, dentro de todos los que hay ahí con mucha experiencia, qué tipo de cardenales pasan a ser los principales jefes de los dicasterios. Esto lo vamos a ver con más detalle el día lunes, o sea, de los ministerios, por hablar de una manera sencilla, ¿correcto? Recordemos que él tuvo una rapidísima subida o ascensión en ese poder ejecutivo, porque en 2 años pasó de ser un obispo a ser cardenal elector y además responsable, algo así como del Ministerio del Interior que se ocupaba antes de los prefectos, ¿se acuerdan? Así O es. sea, o la prefectura encargada de todos los obispos del mundo. 2 años no es mucho tiempo para conocer a todos los obispos del mundo, pero en esos 2 años todos los obispos del mundo supieron de su cara, de sus instrucciones, de sus actividades y otras más. Esa es la primera responsabilidad. Pero en el Vaticano, el que sigue al Papa en responsabilidad no es el encargado de los obispos, es el ministro de Relaciones Exteriores, que es el secretario de Estado del Vaticano, dicasterio encargado de las relaciones internacionales. Esa es su primera responsabilidad. Segundo, ¿cuáles son los temas internos? Los temas internos siguen siendo básicamente los mismos, mi querido José. Siguen siendo los mismos que ha tenido Francisco, siguen siendo los mismos que ha tenido el anterior Papa Benedicto XVI, siguen siendo los mismos desde el papado, incluso podríamos decir inmediatamente posteriores al Vaticano II. ¿Y cuáles son esos problemas? Uno son problemas de la gestión pública, permítanme esa comparación nuevamente, y otros son de la gestión religiosa. La cuestión religiosa fue cambiada muy importantemente con el Concilio Vaticano II y todo lo demás se ha seguido moviendo en el Concilio Vaticano, en los márgenes del Concilio Vaticano II, con todos los papas. Unos, como se dice corrientemente, por no decir vulgarmente, entre nosotros, más orientados a la derecha o llamados conservadores y otros más orientados a la izquierda, llamados en el mundo liberales, pero que desde el punto de vista de los conservadores dentro de la iglesia, pocos, muy radicales, y dentro y en el mundo en el cual se mueve la iglesia, llamados ya no solamente liberales, sino socialistas y hasta apóstatas, en el caso del Papa
Francisco. Entonces, su primera responsabilidad va a ser cómo moverse dentro de esas líneas y un poco más hacia las cuestiones religiosas estrictamente o un poco más a las cuestiones del mundo. En tercer lugar, va a ser muy importante las primeras medidas de comunicación que tenga. Y no olvidemos que las primeras medidas, como lo estamos viendo en la imagen que están proyectando, las primeras medidas, él no ha salido vestido igual que Francisco, y mucha gente dice no es sino una ficha de Francisco y va a seguir moviéndose en esa perspectiva de Francisco, que a muchos les parece muy bien y a otros no les parece bien. Esa es la realidad. Él salió vestido con las normas tradicionales, o sea, como yo dije ya hace varios programas, en el Estado Vaticano y en la Iglesia Católica hay factores de continuidad y factores de cambio. Otro tema importante en la parte eclesiástica es continuar con el proceso de limpieza de la iglesia, de la pederastía, de los ladrones, de los defraudadores y todo esto. Y muy importante, esto se relaciona con su nacionalidad de origen y también con su nacionalidad del Perú. Aquí en el Perú, por ejemplo, han surgido muchas voces que incluso han dicho que este Papa ha encubierto a pederastas, y ha salido uno de los que destaparon el tema del sodalicio a citar a otros y entre ellos a decir que nunca se le ha probado eso y que fue más bien una maniobra de la derecha dentro de la Iglesia Católica para desacreditarlo. Muy bien. Esas son las cosas internas de la iglesia relacionadas con los grupos de interés, algunos grupos conservadores y otros grupos de los llamados caviares dentro del Perú, o de simplemente, aunque no los llamen caviares, palabra que a mí no me gusta porque no describe bien lo que son los grupos de interés. Eso ya es una reacción acá. Por otro lado, la limpieza que se inició en la Iglesia Católica, ya con Benedicto, de la mano con, que era Papa emérito, de la mano con Francisco, que era el Papa electivo. Es la primera vez en la historia que hubo dos papas en este sentido, no como los de Aviñón y de Roma antes, sino dos papas en Roma. Ahí, en ese tema, la iglesia más golpeada desde el punto de vista de su prestigio, desde el punto de vista de su dinero, ha sido la iglesia estadounidense. O sea, por un lado tiene que enfrentar el tema de la limpieza de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano en conferencias episcopales y obispados importantes como los de los Estados Unidos, pero por otro lado también en países del tercer mundo, como en el caso del Perú. Manuel. Entonces, esa es una situación bien compleja, sí te escucho. Sí, ahora, esa es la mirada dentro de el plano interno que tendrá que resolver, echándole una mirada a lo que ocurre en el Vaticano y los temas complejos que aún sigue asumiendo la propia Iglesia Católica. En el plano ya de la visión mundial, porque hay una agenda permanente que siempre sigue en pie. El tema de los conflictos, el tema migratorio, el tema de la lucha contra la pobreza, que siempre de una u otra manera han ido colocando a la Iglesia en una suerte de mediador, en una suerte de asistente directo para ver estos temas. ¿Cuál cree que va a ser el accionar del Papa León XIV? ¿Va a asemejarse a la postura o al ritmo que manejaba el Papa Francisco? ¿O crees tú que, como yo lo mencionaba hace unos momentos, la diplomacia en el Vaticano podría tomar un otro rumbo? Podría tomar otro rumbo, pero no un rumbo fuerte como mucha gente del sector conservador, que así ellos mismos se llaman así dentro de la Iglesia Católica, o los ortodoxos, no de la Iglesia ortodoxa, sino de los tradicionalistas dentro de la Iglesia Católica. Podría ser, pero no pienso. Y dos precisiones. Francisco y otros papas no solo han sido mediadores. Ya León XIII no fue mediador. León XIII fue un impulsor de la posición que condenó el capitalismo y condenó el materialismo ateo
se distanció también muy claramente de la masonería liberal, que en el fondo estaba contra la Iglesia Católica, y a veces no muy en el fondo, sino bien en la superficie. Entonces, se distancia para decir, hay que tener una promoción de la clase obrera, de la justicia social y de la participación de la sociedad. Ahí no se hablaba de sociedad civil, se hablaba solamente de la sociedad, de las asociaciones, en la vida de los estados, no solo en la sociedad, sino en la vida de los estados. Y él, al escoger su nombre como León XIV, está recogiendo esa pauta fundacional de lo que se llamó doctrina social de la Iglesia, que, para decirlo en una manera sencilla, mi querido José, marca una pauta que no está ni en Washington ni en Moscú. Y en ese sentido, recuerden ustedes que después de León XIII vienen otros papas, y en el siglo XX uno de los papas le da permiso a un sacerdote italiano para crear el Partido Demócrata Cristiano, porque ya en Alemania y en Italia existían partidos católicos, y en Alemania el Partido Católico se expresa en la Democracia Cristiana, CDU, y se expresa en la Unión Social Cristiana Bávara, bien de derecha, pero se expresa en esos dos. Y en Italia se expresaba en posiciones conservadoras y posiciones que seguían a la pauta de León XIII, y posiciones conservadoras que apoyaron a Mussolini y el fascismo. Claro, Manuel, lo que se pregunta en la opinión pública de una manera mucho más directa, la opinión mundial, si es que la Iglesia va a tener una participación bastante activa, como lo ha tenido en el tema de Ucrania con Rusia, si es que va a tener una presencia mucho más activa en el caso del Medio Oriente, que son temas bastante delicados, ¿no? Sí, yo quería llegar a eso, José. Quería explicar primero algo que la gente o no sabe o no recuerda, pero la elección del nombre es una cosa fundamental, es una cosa básica. ¿Por qué se llamó Francisco? Por la imitación a Francisco de Asís, que fue el inspirador de la creación de la orden jesuita, el inspirador de San Ignacio de Loyola. La gente olvidó eso. Y se olvidó que esa inspiración era no solamente mendicante, sino que era una orden de carácter militar, organizada con una disciplina militar mucho más clara. Militar es un decir, no es de armas, no es de orden o obedecer. Bueno, este es León XIV, que va a seguir las pautas fundacionales de la doctrina social de la Iglesia. Y la primera cosa que te dice en ese sentido, en relación a Estados Unidos, en relación a Europa, en relación a América Latina y a Filipinas, pero fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa Occidental, es que va a seguir una línea no solamente tradicional, no solamente mediadora, sino de intervención. Y con eso llegamos al segundo aspecto que tú estás incidiendo. Sí, no solamente va a mediar, sino que va a promover la paz, lo dijo claramente, pero paz con justicia social. Y también habló de fraternidad, de amor entre la gente, o sea, una paz no armada. Esa va a ser la línea. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar eso? En el caso de Israel va a haber una cosa, de Israel con los árabes va a haber una cosa muy peleaguda, porque ahí en el fondo hay un problema no solo étnico, sino cultural, político y económico entre los fundamentalistas judíos y los fundamentalistas árabes, que se detestan mutuamente. Aún con eso, los fundamentalistas judíos están practicando una matanza, como eso es evidente, pero los otros no solamente practicarían una matanza si pudieran hacerlo, sino que además han declarado que los judíos no deben existir. ¿Cómo tener una mediación en ese asunto? Va a tener que contar con el patriarca de
Jerusalén católico votante, que fue uno de los candidatos a papa, que ahorita se me va el nombre, que es un italiano muy importante. Ahí va a tener que mediar, pero mediar promoviendo paz sin muertos y, en segundo lugar, una paz con justicia social dentro del Estado de Israel, pero también en el otro campo. No nos olvidemos que esa injusticia social también existe con respecto a los árabes palestinos, a los cristianos palestinos que también están ahí y que nadie salió a defenderlos de una manera efectiva. Eso es muy claro, muy evidente. Son una especie de los pagadores de todo ese plato. Ucrania. En Ucrania va a tener que continuar la línea de mediación, porque eso está bien, está muy bien eso, de lo que ha estado realizando Francisco, a través de sus mediadores y embajadores que han trabajado de una manera diplomáticamente, o sea, la función diplomática del Vaticano. Pero también tenemos otros procesos sumamente delicados. Regresando a América Latina, tenemos el proceso migratorio. En el proceso migratorio está muy clara la posición de Francisco y de la Iglesia Católica. No es impulsar una migración que proteja el delito. En eso los trumpistas tienen alguna razón. Negar eso sería estar contra la evidencia, pero de allí a reconocer que todos son de acuerdo al discurso de Trump, es negar la evidencia. Eso no es así, eso es un discurso justificatorio de una política de Estado. Ahí va a haber un choque y van a tener que mediar en cuanto a las posiciones. El otro elemento importante es en cuanto a las amenazas transnacionales, lo que estamos viviendo. Un papa que ha estado en Chiclayo, que ha estado 40 años, y la gente se olvida de que ha sido preparador de sacerdotes, incluyendo Iquitos, donde está la Orden de San Agustín encargada del vicariato de Maynas y de Iquitos. O sea, se olvidan de eso y se ponen a hablar solamente de cosas, de escándalos, que está muy bien destapar escándalos, por si acaso, ¿no? Está muy bien, pero reducir todo el mundo político, económico, social y religioso a eso, tienen derecho dentro de la libertad, pero me parece un error. Entonces, el otro tema grande del Papa son los temas, empezando por migración con Estados Unidos, amenazas transnacionales en México, 35,000 muertos en México. En México se vive una situación de delincuencia. Y además, Manuel, en Venezuela, donde el Papa también ha tenido formación eclesiástica. Y no solo, no, eso ha sido un error, que en parte yo caí también. Él no ha estado en Venezuela. ¿No estaba en Venezuela? Eso ha sido un error. No, eso ha sido un error de inteligencia artificial que yo no alcancé a corregir con algunas personas. No ha sido así. Lo que hay en Venezuela, sí es otro aspecto, que ahí no hay error, mi querido José. Y yo me hago responsable de ese error, que me dediqué ayer a corregir ese dato, para que vea que a veces la inteligencia artificial también falla, pues. No ha tenido nada que ver con el tema. No, he hablado con buen apunte. Yo he hablado con gente, no voy a decir nombres, de la Conferencia Episcopal de Caracas, con sede en Caracas, que me han escrito sobre el tema. Ellos no pueden hablar en público y además borran sus mensajes rápidamente porque están siendo perseguidos. Pero ¿cuál es el asunto delicado allá en Venezuela? Que el pueblo venezolano es católico. El pueblo venezolano no es como en otros sitios en los otros estados nuestros, en los cuales otras iglesias cristianas han crecido mucho más que la Iglesia Católica. Por ejemplo, acá en el Perú, los cristianos de otras iglesias evangélicas, pentecostales, han crecido mucho más que la Iglesia Católica. Ahora, en Caracas, el jefe de la Iglesia Católica y presidente de la Conferencia Episcopal del jefe de la Iglesia Católica en Caracas es un puesto clave. Y el jefe de los jesuitas, el general de los jesuitas, es venezolano. Así es. Entonces, ¿cómo un venezolano va a entrar en una colisión, en un choque absoluto con el poder de Maduro, del Partido Comunista Cubano, del Partido Comunista con otro nombre? Y no hay que olvidar que los partidos comunistas están en favor de la desaparición de toda religión, no solo de la Iglesia Católica. Eso es lo que la gente olvida, mi querido José. Esas son cosas profundas
que ahí van a estar. Así es. Entonces ahí tendrán que tejer muy fino, lo mismo que en Cuba, así es. Lo mismo que en Argentina, lo mismo que en el Perú. Eso no es en fácil. efecto, Manuel. Y en realidad yo siempre te agradezco la amabilidad que has tenido de compartir estos minutos. El lunes tienes un programa especial, tú, para abordar precisamente qué hay después de la elección del Papa, con 2 invitados especiales tienes el lunes en tu programa de geopolítica. Así es, y permíteme 5 segundos. El otro tema fundamental es hacer una caridad empresarial efectiva, no solamente caritativa de recoger limosnas y de repartirlas, sino hacer excelentes inversiones en materia de educación, de salud, de asistencia social. Mira, la Iglesia católica, como otras iglesias, si no tiene un apoyo efectivo como lo hacen los musulmanes, los de ISIS, o como lo hacen las otras iglesias cristianas, para la gente pobre que vive en su creencia, va a seguir descendiendo en el número de sus adherentes. No solamente la gente se adhiere por creer en Cristo, sino porque creyendo en Cristo y en esa iglesia va resolviendo sus problemas de sobrevivencia. Eso es muy claro y eso nos ocuparemos también el lunes. Muy bien, Manuel, como siempre muy reconocido por esta comunicación. Saludos, muy amable. Feliz día. De igual manera, un abrazo. Saludos. Conversábamos con Manuel Bernales Alvarado, él es el director de geopolítica en RCR, y adelantamos el lunes de un programa especial con 2 personalidades para analizar cuál es la perspectiva que se traza con el Papa León XIV. Hemos presentado La Semana en RCR.